Vamos a dar inicio a la sesión general del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, en este auditorio, el auditorio doctor Abraham Ayala González. Para esta ocasión tengo el gusto de presentarles al doctor José de Jesús Rivera Sánchez, quien, junto con su equipo, nos hablará acerca del tema del envejecimiento poblacional y el cambio de paradigma en la atención médica. Doctor Rivera, por favor. Gracias, doctor. Muy buenos días a todos. Vamos a platicar, vamos a hacer un abordaje un poco diferente de algunos temas sobre geriatría. Como primer punto, quiero agradecerles a mis médicos residentes, a los médicos del servicio, el apoyo para poder realizar algunos de los proyectos dentro del servicio, entre ellos la publicación de este libro, que es el pretexto por el cual estamos aquí para presentárselos a todos ustedes y utilizar las charlas para que se den cuenta un poquito de la diferencia del enfoque que tiene la Escuela de Geriatría de este hospital sobre el abordaje de los problemas en salud que aquejan a los adultos mayores. Le agradezco a los médicos residentes y a mis médicos de base porque al final este trabajo pues requiere que se distraiga uno un poco de la atención hacia ellos, y entonces pues ellos también han hecho un esfuerzo pues para poderse adaptar a esto. Fue un año de trabajo muy arduo el 2025 y le agradezco a la Dirección de Educación pues el espacio para darle el marco a la presentación de este libro. Sin más, conmigo van a estar la doctora Laura Burgos Morelos y la doctora Renata Hernández, que nos van a presentar aspectos novedosos sobre el abordaje tanto del delirium desde el punto de vista neurofisiológico, como la neurogeriatría como una manera de atención integral dentro de la geriatría. Entonces, creo que va a ser una charla interesante. Esa es realmente la ruptura del paradigma. Este libro intenta ser un enlace con las otras especialidades. Es un libro realmente enfocado en los diferentes especialistas que ven adultos mayores. Y entonces, bueno, pues la muestra de lo que trae el libro pues son estas dos charlas de mis compañeras. Yo a modo de introducción no les voy a quitar mucho el tiempo. Esto para nosotros ya no es algo extraño. El cambio de la población hacia el proceso de envejecimiento mundial es realmente lo que está ocurriendo prácticamente en todos lados. Europa ya es un hecho que está lleno de adultos mayores con tasas de natalidad que ya rondan prácticamente cero, ¿no? Estábamos platicando eso con el doctor Acosta hace un momento, y eso ha ido forzando también los cambios epidemiológicos, por ejemplo, del ingreso de los pacientes a terapia intensiva. Cuando yo era residente, hace no mucho tiempo, no quiero que vayan a empezar con el ¿no? O sea, no fue hace mucho, pero estamos hablando de más o menos 15 años. Uno de los criterios de ingreso a la terapia intensiva justo era la edad, y más o menos el punto de corte rondaba entre los 65 y 70 años, y entonces en la terapia intensiva te decían casi, pues ¿qué quieres que le haga? ¿Que te los cambie por 2 de 35? ¿Qué onda, no? O sea, ¿qué vamos a hacer con este paciente en la terapia intensiva? Pero la realidad es que en la actualidad prácticamente todos los pacientes que están ingresando a las diferentes terapias intensivas en el mundo rondan más de 65 años. Vean cómo esta es una casuística muy específica. En Australia, Nueva Zelanda y Dinamarca
tienen un rango de edad entre los 61 y 65 años de edad, es más o menos el 61% de los pacientes que ingresan acá. En Corea del Sur, en estudios a 10 años, pues el promedio de ingreso de pacientes de más de 65 años también están entre el 61 y 67%. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente todos los pacientes que están ingresando en los diferentes países del primer mundo son heptagenarios, ¿no? En Reino Unido se calcula que hay 2.62 admisiones por cada 100,000 habitantes de personas mayores de 60 años, mientras que se reportó un decremento de las admisiones de niños menores de 10 años. Esta es la transición epidemiológica en pleno, ¿no? Con la disminución de la población de niños. No es que los niños se enfermen menos o necesiten menos terapia intensiva, es que ya no hay niños en Europa. Y en México, el registro de admisión de terapia intensiva en los últimos 2 años pues ha ido también incrementando. Si bien no alcanzamos el 60% que tienen en este momento los europeos, sí calculamos que para el 2030 estaremos alrededor del 40% de ingresos hospitalarios a la terapia intensiva. Entonces, este es el elemento en donde se sustenta lo que estamos platicando, lo que les vamos a presentar, y quiero que le pongan atención muy especial a esta ruptura del paradigma. Ya no es el geriatra para la evaluación geriátrica integral, que antes era como el pan de cada día, a ver qué le puede hacer el geriatra, a ver que lo venga a apapachar, ¿no? Y esa es la idea que desgraciadamente todavía permea en la mayoría de nuestros compañeros. La geriatría ha cambiado, la geriatría ha ido evolucionando de manera muy importante, ha encontrado el sustento fisiológico, fisiopatológico, terapéutico del proceso de envejecimiento, y con eso el cambio de la manera en la que vemos y abordamos a los pacientes en el día a día. Sin más, dejo para esta primera parte a la doctora Laura Burgos Morelos. Ella es adscrita al Servicio de Geriatría y es también profesora del curso de alta especialidad de Neurología Geriátrica en nuestro hospital. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. El día de hoy me gustaría que nos replanteáramos un poco la visión que tenemos del delirium. ¿Esto por qué? Porque originalmente o tradicionalmente el delirium lo vemos como un evento agudo, reversible, y que generalmente vamos a tener un evento único. Sin embargo, la evidencia actual nos muestra que esto realmente no va a ser así. Tenemos la evidencia en los últimos años de que realmente el delirium es un factor de riesgo bastante importante para la incidencia de demencia, para el deterioro cognitivo acelerado en cerebros vulnerables y también para una mayor mortalidad. Entonces, esta relación va a permanecer incluso en pacientes que tengan demencia previa, y esto sugiere que realmente no va a ser un marcador de fragilidad cognitiva únicamente, sino un insulto propio para el cerebro, lo cual nos va a llevar a mayores tasas de demencia. Ahora, más allá de pensar en el delirium como un evento transitorio, como decir, el paciente tuvo delirium, lo logramos revertir y el paciente va a poder estar bien, quiero que pensemos en el delirium más allá. ¿Qué va a pasar con ese cerebro que ya tuvo una lesión? Muchas veces estas lesiones vamos a tener en un estado de disfunción cerebral aguda, vamos a tener que se va a desencadenar ya sea por la inflamación sistémica, muy comúnmente por sepsis, por ejemplo. Sin embargo, esto también puede ser por estrés metabólico, diabetes descontrolada, algunos otros tipos de lesiones, incluso mecánicas. Y esta evidencia que tenemos en los últimos años lo va a vincular no solamente
solamente con el deterioro cognitivo inmediato, sino con un daño cerebral persistente, lo cual nos va a llevar a quizás a cerebros con vulnerables, y esta vulnerabilidad no necesariamente tiene que haber sido un EBC, no necesariamente tuvo que haber sido un traumatismo craneoencefálico severo, sino simplemente la edad ya puede ser un factor de riesgo que nos puede llevar a una cronificación de este daño. Y muchas veces realmente no pensamos en esto, no pensamos en el delirium como un hit propiamente, sino solo como una manifestación clínica. ¿Y por qué es importante esta visión? Porque al tener este segundo hit vamos a tener una activación de cascadas moleculares que no necesariamente se van a resolver completamente. ¿Qué nos dice un poco la evidencia en cuanto a estudios de seguimiento que hemos tenido? Ya sabemos, por ejemplo, en el estudio de Rockwood desde 1999, en un estudio de seguimiento de una corte prospectiva, donde tuvieron más de 13,000 pacientes. En este podemos ver que los pacientes que tuvieron delirium tuvieron una incidencia de 18.1% en comparación con las personas que no tuvieron delirium. Esto es un incremento bastante importante, casi 3 veces más de riesgo. Mientras que en la corte de Leyton, aquí lo que tuvimos es una corte prospectiva de casi 13,000 pacientes sin demencia basal. Tuvimos una demencia acumulada de 5 años del 31%. Y aunque hay otros factores como la edad y la mayor privación socioeconómica que también influyeron, vemos que el delirium por sí mismo, incluso en personas que no tenían demencia, es un factor de riesgo para desarrollarla. Ahora, ¿qué evidencia tenemos en cuanto a los procesos moleculares y en cuanto a qué es lo que pasa en este cerebro? Sabemos que vamos a tener una inflamación sistémica, por lo tanto vamos a tener disfunción de la barrera hematoencefálica, vamos a tener un mayor paso de moléculas proinflamatorias, y esto qué es lo que nos va a dar una activación glial, incluso en muchos casos una transformación de estas células hacia un fenotipo inflamatorio o proinflamatorio, que es lo que nos va a llevar a un fenotipo neurotóxico. Si tenemos un cerebro ya vulnerable o tenemos incluso un cerebro que no tiene una reserva cognitiva adecuada, lo que va a propiciar esto es un deterioro cognitivo acelerado. Ahora, estas células activas o esta glía reactiva, ¿cuál es realmente el problema? Esta glía activada muchas veces no va a regresar a su basal, va a tener incluso en algunos casos una transformación crónica, y esta transformación crónica quizás no va a tener el mismo efecto en el evento agudo, pero a largo plazo sí va a causar una inflamación de bajo grado que va a llevar a la destrucción cerebral acelerada. Y esto es una destrucción acelerada a comparación de si no hubiera tenido esta lesión aguda que fue el delirium. También vamos a tener una activación del inflamasoma, que es una parte que hemos visto en los últimos años que está increíblemente relacionada con los procesos neurodegenerativos. Ya debemos de bajar de ver un poco el cerebro como esta unidad aislada que no tiene este paso de células o incluso de moléculas inflamatorias, porque ya sabemos que no es así. Y la mayor evidencia que tenemos esto es todos los estudios de proteinopatías, en el cual vemos que realmente la inflamación en gran parte es una reactividad a la presencia del exceso de estas proteínas o la proporción de estas proteínas. También vamos a ver que estas lesiones o estos eventos pueden causar lesiones directas en sustancia blanca que muchas veces no van a poder ser observables dentro de estudios como resonancia magnética. Sin embargo, van a iniciar una cascada de daño. Ahora, ¿qué sabemos de la terapia intensiva? Realmente las intervenciones neuroprotectoras en la terapia intensiva nunca van a ser simples y nunca van a ser una receta de cocina. Un fármaco para todos los pacientes con el objetivo de revertir el delirium no puede ser una terapia eficaz, porque cada cerebro y cada neurobiología y cada historia de paciente en cuanto a su historia, por ejemplo, en cuanto a antecedentes, factores de riesgo, clínica, y incluso también enfermedades crónico-degenerativas, nos va a dar que cada paciente tiene que tener un tratamiento individualizado. Muchas veces puede ser por esto que en la mayoría de los estudios el dar una intervención para todos los pacientes queda muy por debajo de las expectativas que podríamos tener para el tratamiento de delirium. Dentro de esto, sabemos que el hacer bundles o hacer ciertos protocolos pueden ayudar a reducir. De los protocolos que más tienen esta evidencia puede ser ABCDF
o también algunas otras intervenciones como la movilización temprana, la sedación ligera con evitación de sustancias como las benzodiazepinas que van a ser promotoras de estos eventos y que aumentan el riesgo de delirium. En cuanto a los efectos de los medicamentos o de los neurofármacos, creo que es muy importante aclarar que no todos los fármacos son para todos los pacientes. De la misma manera, el fármaco que puede ser extremadamente útil para uno puede ser más neurotóxico para otra persona. ¿Cómo vamos a hacer esta selección de cada uno de los fármacos? Este es un proceso que requiere de alguien que sea experto en el tema, que entienda cómo poder indicar las dosis, las frecuencias y el tipo de fármacos para cada uno de los pacientes. Quizás ahorita el espacio es un poco corto, pero mi idea o mi objetivo en este momento es que entendamos que realmente el dar un solo fármaco, una sola intervención para cada uno de los pacientes no es una medida que va a ser eficaz para poder disminuir el riesgo de delirium o para poder revertirlo de manera temprana. Definitivamente siempre va a seguir esta máxima de quitar el factor precipitante que ocasionó el delirium para poder revertirlo. Sin embargo, existen muchas otras intervenciones que también van a afectarlo. También la nutrición adecuada, la participación familiar estructurada, la optimización del sueño y la reorientación. Con esto, me gustaría dejar muy claro que el delirium no es un epifenómeno reversible, sino va a ser un evento biológico que puede ser incluso capaz de cronificar el entorno cerebral hacia un daño crónico. Y debemos considerar al delirium como un evento centinela de alto riesgo cognitivo. Y el seguimiento que debemos tener de estos pacientes no puede ser únicamente casual, sino debería ser dirigido, especialmente para ver cuál va a ser esta evolución cognitiva que el paciente va a tener. También reducir nuestros factores de riesgo y mejorar este seguimiento que le damos a los pacientes. Nadie aquí dudaría que a un paciente que acaba de tener un infarto agudo del miocardio, aunque se haya resuelto, debería tener un seguimiento estrecho. Sin embargo, pocas veces pensamos en que realmente estos pacientes que tuvieron episodio de delirium que revirtió ya no tienen que tener este seguimiento cognitivo o incluso ese seguimiento a largo plazo. Muchas gracias. Vamos a dejar espacio al final para algunas preguntas. A continuación, la doctora Renata Hernández Nava, que es la coordinadora de la clínica de cardiogeriatría, nos va a dar su ponencia. Muchas gracias. Bueno, continuando, vamos a hablar de la cardiogeriatría como una necesidad esencial ante un mundo que está envejeciendo y que está envejeciendo rápido. Dentro de los temas que vamos a tratar es la historia, el cambio de paradigma, los principios esenciales de la cardiología geriátrica, lo que estamos haciendo aquí en el Hospital General de México y las conclusiones. Empezando con un poquito de historia. Lo que me gustaría empezar es decirles de dónde surge la cardiología geriátrica. La cardiología geriátrica surge como una necesidad ante un incremento de la edad por el envejecimiento poblacional. Como sabemos, las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Esto por una parte. La edad es otro de los factores de riesgos principales, no modificables, en las enfermedades cardiovasculares. Entonces, el adulto mayor va a ser más susceptible de presentar cualquier enfermedad cardiovascular, ya sea desde hipertensión, enfermedad arterial, coronaria, periférica, arritmias, valvulopatías, etcétera. Entonces, esto se traduce al final en un aumento en la discapacidad, en un aumento en la morbimortalidad y a presentar mayor trastornos cognitivos, delirium, y esto incrementa costos también a nivel sanitario. Entonces, ¿desde dónde se empieza a hablar de la cardiología geriátrica? Si nos vamos mucho más atrás, desde los egipcios. En los egipcios ya se veía la relación entre enfermedad cardiovascular y la edad. Después, en el siglo XVII, más o menos, se habla de que un hombre es tan viejo como sus arterias, ¿no? Y después, en 1947, se sientan las bases epidemiológicas con el estudio de Framingham para describir la relación y, pues sí, los aspectos epidemiológicos de las enfermedades cardiovasculares. Ahora,
Si vemos, hasta 1985, después de 1947, más o menos en 1985, se funda la primera sociedad formal de cardiología geriátrica, esto es en Estados Unidos. Y si vemos de 85 hasta el 2010, ahí es cuando ya la ACC lo incluye dentro de un capítulo para a la cardiología geriátrica. Entonces, obviamente, no es nada más estas dos cosas que se han hecho, ¿no? A nivel de Estados Unidos, a nivel mundial también. Aquí en México, particularmente, en el Instituto Nacional de Cardiología en el 2000, se funda la Clínica de Cardiología Geriátrica y si podemos presumir un poquito, es que aquí es la segunda clínica a nivel latinoamericano que hay de cardiología geriátrica. Entonces, bueno, ahora, después pasa que en 2018 empezamos a hablar de los dominios relevantes, ¿no? En falla cardíaca en adultos mayores, que es el aspecto médico, cognitivo o psicoafectivo, el funcional y el social. Pero esto también, igual viéndolo en retrospectiva, desde 1935 con Marjorie Warren, ya lo veíamos y sentó las bases de la evaluación geriátrica integral, que integra esto. Entonces, ¿por qué nos estamos tardando? Entonces, son muchos factores por los cuales nos estamos tardando y me gusta ponerles este estudio en donde se le hizo unas preguntas a los decanos de escuelas de medicina en Estados Unidos, en donde les preguntaban si consideraban que la geriatría debía de ser un requerimiento necesario en la formación académica, y el 35% dijo que sí, solo el 35%. Pero si le preguntaban de pediatría, el 91% decían que era definitivamente obligatoria. Entonces, yo aquí les pregunto, y quiero hacer un pequeñito ejercicio. ¿Quién de aquí, quitando a los pediatras, no tiene contacto con adultos mayores en su práctica médica? Como especialistas, como médicos generales, como quirúrgicos, enfermeros, con quien sea, todos vamos a tener contacto, nos guste o no nos guste, y eso es por el envejecimiento poblacional. Entonces, de aquí tiene que cambiar el paradigma. A partir de aquí, de decir, nos tenemos que empapar de cómo envejece el adulto mayor y de cómo tratar a un adulto mayor. Entonces, eso no quiere decir que nosotros vamos a usurpar funciones de otras especialidades. El cardiólogo va a ser experto en la severidad de la enfermedad cardiovascular, en las complicaciones, en los factores de riesgo modificables, pero el geriatra va a ser experto en la multimorbilidad, en la polifarmacia, en los síndromes geriátricos, en la fragilidad. Y trabajando de la mano podemos hacer un mejor manejo, un manejo individualizado, ajustado a las necesidades del paciente, mejorando tasas de supervivencia o tasas de funcionalidad. Entonces, esto es hacia todas las demás especialidades, ortopedia, urología, unidades de cuidados intensivos, cirugía o oncología, etcétera, en cualquiera. Ahora, números en la atención médica. Ahorita me voy a ir hacia la patología quirúrgica. Si vemos, entre 1999 a 2015 han duplicado la cantidad de procedimientos quirúrgicos que se hacen en adultos mayores de 75 años. Y para el 2030, o sea, en 5 minutos, 1 de cada 5 cirugías se va a llevar a cabo en mayores de 75 años. Y de estos, al menos uno va a tener una complicación posquirúrgica, 1 de cada 5. Entonces, las cirugías dejan de convertirse en cirugías de bajo riesgo y cirugías que normalmente podríamos considerar de menor estrés o de estrés moderado en pacientes frágiles se convierten a ser de alto riesgo con una mortalidad a 30 días entre 1.6 a 5.1 y en muy frágiles llega hasta el 18.7 y esto no va en decremento. Hasta los 180 días va a continuar este riesgo, llegando hasta el 43%. Y adivinen de qué son las complicaciones y de qué se muere la gente, de enfermedades cardiovasculares. Entonces, 60 los principios esenciales que nosotros tratamos para la atención de pacientes geriátricos con enfermedad cardiovascular, y son estos 5. Primero, el impacto y de la multicomplejidad. Primero, reconocer y considerar esto en el desenlace del paciente. Posteriormente, la evaluación y la integración de la cognición en la toma de decisiones. También la evaluación y la integración de la función física en la toma de decisiones. También la gestión de decisiones por los factores socioambientales y
que las prioridades y los objetivos los tenemos que alinear con el plan de atención de los adultos mayores. ¿Qué quiere decir? Que no le vamos a ofrecer todo a todos, no le vamos a dar lo mismo a un paciente que tiene un trastorno cognitivo, que es dependiente, e incluso a uno que finalmente no quiere recibir esta atención o prefiere estar en casa teniendo otro tipo de manejo. Entonces, todo esto es lo que va a influir en el manejo del paciente geriátrico. Ahora, ¿qué estamos haciendo aquí en el Hospital General de México? Favoreciendo la investigación. Sabemos que hay en la mayoría de los estudios los pacientes mayores de 75 años están poco representados por esta multicomplejidad, sobre todo en mujeres que tengan deterioro cognitivo, que estén muy frágiles o que estén institucionalizados. Entonces, cambiar esa perspectiva también de que tenemos que generar información para poderla mostrar al mundo. También cambios en la atención. La incorporación de la cardiología geriátrica como una necesidad insatisfecha. Si están viendo pacientes que tienen necesidades de esta clínica, pues claramente las pueden mandar para que nosotros le podamos ofrecer un tratamiento de forma diferente. Y otra cosa es la educación y las políticas. Se intenta la implementación en diferentes especialidades en formación, no solamente desde pregrado, sino también el hacer las intervenciones, nosotros yendo hacia los diferentes servicios como parte del servicio interconsultante, como el comanejo que tenemos con las interconsultas en el área de urgencias, ahora en cuidados intensivos, haciendo esta presentación, digamos. Entonces, se intenta hacer esto. Y otro de los programas principales que estamos teniendo ahí en la clínica de cardiología geriátrica es la prehabilitación geriátrica multimodal, que esta va dirigida para pacientes que se van a someter a cirugía electiva o tratamiento oncológico. Entonces, la intención es mejorar los desenlaces finales. Y en esta prehabilitación geriátrica va más allá de lo que conocemos normalmente como una prehabilitación, que nada más se basa en la actividad física y en lo nutricional, un poco lo psicoafectivo. Aquí lo que estamos haciendo es darle un poquito más de empuje mediante una optimización de la capacidad intrínseca, o sea, todos los factores de riesgo biológicos, incluido lo de la fragilidad, incluido la sarcopenia, reserva cognitiva, todo esto. También tomamos en cuenta los recursos sociales, la neuromodulación en caso de que nosotros determinemos que tiene riesgo de presentar delirium o ya tenga algún trastorno cognitivo, y hacer las intervenciones previo. Como sabemos, en los procedimientos quirúrgicos, la principal complicación que tenemos posquirúrgica es el delirium en los adultos mayores. Entonces, también hacer intervenciones en esto. Y esto a la vez disminuye también costos económicos. Y también hablar de las directrices avanzadas, ¿no? Sobre todo en los pacientes oncológicos. Entonces, esta propuesta también es innovadora de aquí del Hospital General y pues no se hace solo. Necesitamos también el apoyo de todo el hospital. Entonces, ¿cómo? Reclutando pacientes. Necesitamos que nos manden los pacientes que consideren que se van a someter a algunos procedimientos, de preferencia con lo más completitos que se puedan, con sus estudios, sus paraclínicos. Necesitamos que también, por favor, manden una interconsulta al servicio de cardiología geriátrica. Y no solamente para esto, también los pueden mandar adultos mayores con enfermedad cardiovascular que tengan fragilidad, que se puedan beneficiar de esto. Aquí dejamos los datos para ver si a alguien le interesa. Y como parte de las conclusiones, son 4 puntos específicos los que quiero tomar en cuenta. Y uno es poner en práctica estos principios requiere esfuerzo y tiempo y ganas, ¿no? Entonces, veámoslo como una necesidad y veámoslo como un trabajo en equipo. Partiendo de ahí, la activación del equipo multidisciplinario es fundamental. O sea, no se trata de que mandemos interconsultas de, necesita urólogo, necesita ortopedista, necesita a todo mundo. Se trata de que si hay necesidad de que trabajen en conjunto, se trabaje en conjunto, pero con comunicación. Entonces, esta es la activación del equipo multidisciplinario. Ahora,
fomentar modelos educativos en todas las áreas. Debería de haber en cada especialidad que trata con adultos mayores un curso de geriatría. ¿Para qué? Para tener los principios básicos necesarios para la identificación adecuada, sean quirúrgicos o lo que sea. Entonces, hay que empezar a meter modelos educativos en todas las áreas. Y por último, todo esto va a impulsar cambios en las políticas públicas que tenemos que hacer. Ya se está viendo como una necesidad, ya se están haciendo intervenciones, pero creo que todavía vamos un poquito lento en comparación de cómo está creciendo la pirámide poblacional hacia los adultos mayores. Muchas gracias. Justo por este cambio que ustedes están viendo poblacional, la presión de lo que hemos visto en el servicio, en el hospital, en la población, pues el resultado fue que el servicio decidió pues dejar patente su experiencia acerca del manejo de los adultos mayores, el desarrollo. Ya me quitaron la presentación, pero era para que vieran ustedes la portada, porque fue un esfuerzo interinstitucional en donde participó como motor la Academia Nacional de Medicina, pero prácticamente todas las instituciones que tienen que ver con geriatría también participaron. Y si bien el título es Los cuidados intensivos en las personas mayores, es un libro que contiene muchos elementos para el conocimiento y el reconocimiento de la geriatría, principalmente los 9 primeros capítulos que son de fisiología geriátrica, para los que quieran aprender más sobre envejecimiento. Hay rubros de terapéutica, ¿no? El ajuste de fármacos, toda la parte de neurofisiología, donde viene la parte de delirium que les platicaba hace un momento a la doctora Laura, de tal manera que realmente se ha convertido en un libro que es referente de la experiencia que tenemos en el manejo de agudos en nuestro hospital. Yo quiero decirles que las unidades de cuidados de agudos en México, la mayoría son geriatras a cargo de médicos internistas. Nuestro hospital es el único que tiene internistas, manejando internistas en un servicio geriatras manejando geriatras en un servicio netamente geriátrico. Entonces, esta experiencia que nosotros tenemos en manejo de multicomplejidad, de multimorbilidad en pacientes agudos, pues es la base en la que se sustenta el libro. Y les quiero leer la introducción del libro para que se emocionen un poco más como yo. Y no necesariamente para que lo adquieran, sino para que sepan que existe y que pues pueden encontrar algunas respuestas acerca del manejo de los adultos mayores. Dice: el proceso de envejecimiento es un fenómeno que ha redefinido a la medicina y a la sociedad como la conocíamos. El cambio en el ciclo vital de nuestra especie, que pasó de 45 años promedio a casi el doble, con espectaculares medidas de expectativa de vida de 82 años, han cambiado definitivamente nuestra forma de vivir. No solo eso, las personas no solo viven más, viven en mejores condiciones. Lejos estamos de las estampas de la abuelita del cine nacional, en donde el adulto mayor era más un elemento de referencia moral que activo. A personas de más de 60 años que corren, son económicamente y sexualmente activos, personas que llegan a más de 80 años sin ningún tipo de limitación o problemas de salud. Esto ha significado un cambio en el paradigma en el manejo médico. Hace 30 años el simple hecho de hablar de una persona de 75 años que requería manejo en terapia intensiva hubiese sido suficiente para recomendar su no ingreso a la misma, mal pronóstico o simplemente considerar que ya había vivido lo suficiente.
¿Cuánto es suficiente en la actualidad cuando la expectativa de vida de alguien de 60 años jubilado rebasa 20 años si es funcional? ¿Qué debe hacer un médico con un paciente mayor críticamente enfermo? ¿Qué cambios del envejecimiento son necesarios reconocer? ¿Qué pautas se modifican en los resultados del laboratorio? ¿Qué debo esperar de estos pacientes en su evolución que los textos de revisión no se adaptan a los desenlaces en este grupo de edad? Y la evidencia específicamente es escasa o no ausente. Estas y muchas preguntas han ido acumulando en el pensamiento de todos aquellos que tratamos adultos mayores, tanto en consulta externa, pero más en aquellos en contextos hospitalarios. La geriatría en nuestro país cumple 50 años de haberse establecido. Durante este tiempo ha sufrido diversos y rápidos cambios y adaptaciones a la luz del entendimiento del envejecimiento y del adelanto farmacológico y molecular. De tal manera que los primeros geriatras fueron expertos descriptores de las características clínicas y fenomenológicas que aparecen frecuentemente en el envejecimiento, como fueron los llamados grandes síndromes geriátricos, llenos de nombres rimbombantes y cubiertos de un halo de misterio, como el síndrome de la patología que medra o la propia fragilidad que se alza en la actualidad como el verdadero fenómeno central del envejecimiento del que se desprenden los demás. Se llegó a la segunda etapa en donde se generaron mezclas de fisiopatología y presentación clínica, dando paso a las presentaciones atípicas de la enfermedad en una escuela mexicana que no hizo de lado los elementos descriptivos y dio paso a figuras más literarias que pragmáticas, como el fenómeno en cascada, la atribución errónea, etc. Pero la geriatría alcanzó y cubrió a toda la medicina. El incremento de la población envejecida sobrepasó a la capacidad de atención geriátrica y de cualquier especialidad en donde se vieran adultos, obligando así a la llamada geriatrización más por necesidad que por convicción y develando las limitaciones de los modelos clásicos de atención geriátrica que comentamos previamente, debido a que en realidad muchas de sus conclusiones e interacciones no correspondían a las verdaderas interrogantes, tanto terapéuticas como pronósticas, de los especialistas a cargo de las personas mayores. Tal es el caso de la terapia intensiva, en donde concluir que el paciente tiene fragilidad, polifarmacia y una presentación de atribución errónea, en realidad no le da ninguna respuesta aplicable al intensivista. Esto ha generado que las diferentes especialidades tengan sus propias herramientas, su propio enfoque de manejo en función del envejecimiento y con ello una evolución del entendimiento más refinado en la geriatría moderna. Actualmente todas estas figuras románticas han dado paso a elementos como potencial de rehabilitación, directrices avanzadas, expectativas de manejo, centrado en la persona, disregulación neuroendocrino-humoral, prehabilitación, revitalización, neurobiografía, inmunobiografía, homeostenosis, que son el resultado de un entendimiento más profundo de los mecanismos moleculares y biológicos que acompañan al envejecimiento. Y con ello la llegada de medicamentos que modifican la trayectoria de las enfermedades, la medicina de precisión y la modificación de las trayectorias del envejecimiento, acercándonos cada vez más al añorado envejecimiento funcional, activo, autónomo e independiente. Sea este libro de tópicos selectos de atención geriátrica en terapia intensiva un fragmento de esta historia en la evolución del entendimiento del proceso del envejecer, en donde los autores hemos hecho un esfuerzo de plasmar en sus páginas temas específicos y de mucho interés, con un enfoque pragmático y actual del envejecimiento, sino de las pautas de intervención de los pacientes más complejos que puede uno enfrentar en medicina, como son los pacientes mayores en cuidados agudos e intensivos. Muchas gracias.